¿Alguna vez has reflexionado sobre los grandes misterios de la vida, esos que parecen desafiar toda lógica y justicia? ¿Por qué tragedias indescriptibles afectan a personas buenas, que viven con honestidad, amor y fe? Estas cuestiones nos atraviesan como flechas, especialmente cuando el sufrimiento llama a nuestra puerta o afecta a aquellos que más admiramos. La idea de que existe una razón mayor para todo suena reconfortante. Pero, ¿qué hacer cuando las respuestas no llegan? Este es el tipo de reflexión que encontramos en una de las historias más poderosas jamás contadas, la saga de Job. Un viaje que nos obliga a enfrentar nuestros miedos más profundos y nuestra propia fe. Permanezca con nosotros y prepárese para sumergirse en una historia que trasciende el tiempo, una narrativa antigua que aún resuena con fuerza en nuestros corazones y mentes. La historia de Job no es solo una crónica distante. Es un reflejo profundo de la condición humana, de nuestras luchas, dudas y fe inquebrantable. En el lejano territorio de Uz vivía un hombre cuyo nombre resonaba por toda la región: Job. Un hombre de carácter incuestionable, conocido por su rectitud, honestidad y temor a Dios. Job no solo evitaba el mal, sino que también se dedicaba con fervor a una vida moral y disciplinada, buscando siempre agradar al Creador. No era solo justo en sus acciones, su vida era un testimonio de devoción. Job era bendecido con una riqueza que superaba los estándares de la época. Su prosperidad era evidente en su gran familia: 7 hijos y 3 hijas, una descendencia que llenaba su hogar de alegría y vitalidad. Sus rebaños eran vastos: 7.000 ovejas que pastaban en las colinas, 3.000 camellos que cruzaban las rutas comerciales, 500 yugos de bueyes que araban sus tierras y 500 asnas que transportaban sus cosechas. Además, Job poseía una cantidad impresionante de siervos, todos bajo su cuidado y liderazgo. Entre todos los hombres de Oriente, era reconocido como el más grande, no solo por sus posesiones, sino también por la sabiduría e integridad que lo definían. La vida de Job parecía perfecta, no solo por su riqueza e integridad, sino también por el amor y la unión de su familia. Sus hijos eran conocidos por celebrar fiestas memorables, reuniéndose para conmemorar los cumpleaños con banquetes grandiosos. En ocasiones, invitaban a sus 3 hermanas para compartir la comida y la alegría, convirtiendo cada reunión en un símbolo de armonía y prosperidad. Pero Job, incluso en medio de esa abundancia, no era un hombre que descuidara la espiritualidad. Después de los periodos de celebración, mientras los ecos de la alegría aún resonaban por las colinas de Uz, Job se dedicaba a un ritual de purificación. Antes incluso del amanecer, se levantaba y ofrecía holocaustos, 1 por cada hijo, murmurando en oración: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Era un gesto constante, una práctica que revelaba la profundidad de su devoción y el temor a Dios que impregnaba cada aspecto de su vida. Esa rutina incansable de cuidado espiritual mostraba que, para Job, la fe no era solo un sentimiento, sino una práctica viva y constante. Mientras tanto, en un plano mucho más allá de la comprensión humana, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los ángeles de Dios, en un momento solemne, se presentaban ante el Creador. Sin embargo, entre ellos estaba Satanás, el adversario, listo para cuestionar la virtud y la fe de los hombres. El Señor, conociendo el corazón de Job y viéndolo como un ejemplo de integridad, lo mencionó con orgullo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y evita el mal. Satanás, sin embargo, con astucia y cinismo, lanzó su provocación. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo?
¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños y manadas se han multiplicado por la tierra. Pero extiende tu mano, y quítale todo lo que tiene, y seguramente te maldecirá en tu propia cara. Estos diálogos, llenos de tensión y profundidad, narrados en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 10, marcan el inicio de un desafío celestial que lo cambiaría todo. La fe inquebrantable de Job estaba a punto de ser probada como nunca antes, en un enfrentamiento entre lo divino y el adversario que resonaría a lo largo de los siglos. El silencio celestial fue quebrado por un desafío que resonaba como un eco siniestro. Satanás, con audacia y malicia, lanzó una provocación directa al Creador. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que posee, y con certeza te maldecirá en tu propia cara. Era un golpe certero a la esencia de la fe de Job. Satanás afirmaba que el temor y la devoción de Job no eran genuinos, sino meros reflejos de las abundantes bendiciones que lo rodeaban. Dios, conociendo el corazón de Job y confiando en su integridad, aceptó el desafío, pero con un límite claro. Está bien. Entonces, todo lo que él posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el hombre mismo. Con eso, Satanás partió, listo para transformar la vida de Job en un campo de pruebas donde la fe y la resiliencia serían sometidas a un examen como nunca antes. Lo que siguió fue un día que Job jamás olvidaría, un día que redefiniría su vida y sacudiría los cimientos mismos de su ser. En un intervalo de tiempo que parecía cruelmente orquestado, Job recibió 4 mensajes devastadores, uno tras otro, cada uno trayendo una tragedia mayor que la anterior. La primera noticia fue que una banda de sabeos invadió sus tierras, matando a sus siervos y llevándose sus bueyes y asnos. Antes de que Job pudiera siquiera procesar esta pérdida, un segundo mensajero llegó con la noticia de que un fuego del cielo había caído, consumiendo todas sus ovejas y a los siervos que las cuidaban. Apenas las palabras salían de los labios del segundo mensajero, otro llegó para informar que los caldeos habían formado 3 grupos, atacando sus camellos y matando a más siervos. Pero nada podría prepararlo para el golpe final. El cuarto mensajero llegó con una noticia que destrozaría cualquier corazón humano. Sus 10 hijos, los 7 hijos y las 3 hijas que Job tanto amaba, estaban reunidos en casa de uno de ellos, celebrando, cuando un fuerte viento, como una tormenta venida del desierto, azotó la casa. Las paredes colapsaron y todos murieron. En un solo día, Job vio cómo su vida perfecta se transformaba en ruinas. Había perdido sus bienes, sus siervos y, más dolorosamente, a su amada familia. La magnitud de las pérdidas no era solo material, sino profundamente emocional, golpeando a Job en lo más hondo de su ser. Era una prueba extrema, una secuencia de eventos que parecía desafiar cualquier capacidad humana de soportar. Era un día aparentemente común, de esos en que la vida seguía su curso, lleno de trabajo, celebraciones y rutinas. Los hijos e hijas de Job, como era costumbre, estaban reunidos en casa del hermano mayor, festejando y disfrutando de momentos de alegría y comunión. Pero, sin previo aviso, el destino asestó golpes implacables, transformando la tranquilidad de aquel día en una sucesión de tragedias devastadoras. La primera señal de calamidad llegó en forma de un mensajero, con la respiración agitada y la mirada desolada. Los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca cuando los sabeos atacaron, anunció con voz temblorosa. Se los llevaron y mataron a los siervos a espada. Solo yo logré escapar para contártelo. La noticia era brutal e inesperada, pero apenas Job comenzaba a procesar esta pérdida cuando otro mensajero irrumpió en escena.
Este segundo portador de malas noticias traía algo aún más terrible. Fuego de Dios cayó del cielo, dijo con una mezcla de miedo y desesperación. Quemó todas las ovejas y a los siervos. Solo yo logré escapar para contártelo. La mente de Job apenas podía seguir el ritmo de las tragedias que le eran relatadas, pero aún no habría descanso para su sufrimiento. Mientras el segundo mensajero todavía hablaba, un tercero llegó apresurado, cargando más destrucción en sus palabras. Los caldeos formaron 3 grupos de ataque y sorprendieron a tus camellos. Se los llevaron y mataron a los siervos a espada. Solo yo logré escapar para informarte. Pero lo peor estaba por venir. El golpe final que cortaría el corazón de Job con un dolor que ninguna riqueza o palabra de consuelo podría aliviar. Antes de que pudiera reaccionar, un cuarto mensajero entró, trayendo una noticia que parecía insoportable. «Tus hijos e hijas», comenzó él, dudando, «estaban festejando y bebiendo vino en casa del hermano mayor, cuando un viento fuerte vino del desierto. Azotó los 4 ángulos de la casa, que se derrumbó sobre ellos. Todos murieron. Solo yo logré escapar para contártelo». 4 noticias devastadoras, una tras otra, cada una más pesada que la anterior. Job lo había perdido todo en cuestión de momentos. Sus bienes, sus siervos y, de manera más dolorosa, sus hijos. Estos eventos, narrados en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19, retratan el comienzo de un sufrimiento que trasciende el entendimiento humano. Era como si el universo entero se hubiera vuelto contra él, dejando a Job de pie, solitario, frente a una devastación inimaginable. Tras la avalancha de tragedias que consumieron todo lo que amaba y poseía, lo que siguió fue un momento de silencio pesado, un vacío que fácilmente podría haberse llenado de desesperación o rebeldía. Pero Job, un hombre cuya fe era tan profunda como su dolor, mostró una reacción que continúa resonando como uno de los mayores ejemplos de devoción y sumisión a la soberanía divina en la historia de la humanidad. En un acto cargado de simbolismo y emoción, Job se levantó. Rasgó su manto, un gesto de profundo luto que expresaba la cruda angustia de su corazón destrozado. Luego, se rapó la cabeza, despojándose de toda vanidad y orgullo humano, como si quisiera presentarse ante Dios en su forma más simple y vulnerable. Pero el gesto más poderoso vino después. Se postró en el suelo, en un acto de adoración. Con la voz quebrada por el dolor, pero llena de una fe inquebrantable, Job pronunció palabras que quedaron grabadas en la eternidad. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Estas palabras, narradas en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22, no son solo una declaración de fe, son un grito de rendición, una entrega absoluta a la voluntad de Dios, incluso cuando el corazón está hecho pedazos. Job no culpó al Creador, no levantó un puño en señal de protesta, sino que aceptó que todo lo que poseía, desde sus bienes hasta sus hijos, era un regalo divino. Y como tal, estaba sujeto a la voluntad soberana de Dios, tanto para dar como para quitar. Esta reacción de Job trasciende la comprensión común. No es una aceptación fría o apática, sino una fe que elige reconocer la grandeza de Dios por encima del dolor, una reverencia que le impide atribuirle culpa alguna al Creador. Incluso en medio de un sufrimiento indescriptible, Job permaneció fiel, demostrando que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de un compromiso profundo con la verdad divina. Este momento de adoración en medio de la tragedia nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe.
¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a confiar, a rendirnos, cuando todo parece derrumbarse? La historia de Job es un recordatorio poderoso de que la vida no siempre seguirá el camino que esperamos. Pero la forma en que reaccionamos ante las adversidades define quiénes somos. Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar fuerza en la fe, reconocer que todo lo que tenemos es un regalo divino y, sobre todo, mantener una reverencia inquebrantable hacia el Creador. Si esta reflexión te tocó de alguna manera, recuerda, la saga de Job es también una invitación a profundizar en nuestra comprensión sobre la fe, la resiliencia y el propósito. Las lecciones que esta historia nos ofrece siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Y antes de concluir, queremos invitarte a ser parte de este viaje de aprendizaje e inspiración. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias como esta, que desafían, inspiran y alimentan el espíritu. Si te gustó este video, deja tu like. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenido que realmente importa. Y por supuesto, comparte este video con quienes creas que pueden beneficiarse de este mensaje tan impactante. Juntos podemos llevar historias transformadoras a más personas. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, así como bendijo la fe inquebrantable de Job.